El millonario abandonó a su esposa embarazada el día del parto de sus trillizos para huir con su amante. 8 años después, fue traicionado y regresó arrepentido, pero todo había cambiado. El corredor del hospital resonaba con sonidos apagados, pasos apresurados de enfermeras, el siseo constante de las máquinas y al fondo, los gritos entrecortados de una mujer en trabajo de parto. Elizabeth Torres mantenía las manos temblorosas sobre su vientre ya bajo, respirando con dificultad, sentada en una silla de ruedas que empujaba una residente de mirada tensa. Cada contracción era una ola que rompía sobre ella con furia. Y silencio, el tipo de dolor que el cuerpo comprende, pero el corazón se niega a aceptar. La habitación aún no estaba lista, y los médicos apenas habían notado la urgencia del parto. El dolor físico parecía mínimo comparado con otro que crecía en su interior. El celular en su mano, ya con la batería baja, parpadeaba. Sin respuesta, Jonathan Medina no contestaba. Por más que tratara de mantener la calma, algo en ella gritaba. Jonathan era metódico, predecible, casi robótico. Tenía un horario para todo, incluso para decirle que la amaba. El hecho de que no apareciera, de que no diera ninguna señal en ese día crucial, le hacía saber instintivamente que algo andaba terriblemente mal. Intentaba engañarse, diciéndose que quizá estaba atrapado en alguna reunión inaplazable, un vuelo cancelado o un malentendido. Pero en el fondo, la ausencia de respuesta era la propia advertencia. El silencio tiene una manera cruel de decir la verdad cuando ninguna palabra se atreve a hacerlo. La fuente se rompió ahí mismo, en el corredor del hospital, entre un suspiro y un sollozo. La médica de guardia, apurada, pidió ayuda y la empujó con firmeza hacia una sala de parto improvisada. Las luces fuertes del centro obstétrico cegaban su vista y el calor de la adrenalina recorrió cada centímetro de su cuerpo. Durante las horas que siguieron, Elizabeth no gritó, no pidió por él. Solo apretó los labios con tanta fuerza que llegó a sangrar, mientras daba a luz no a uno, sino a 3 corazones nuevos, 3 vidas que, sin saberlo, llegaban huérfanas de la presencia de quien más debía protegerlas. Theo fue el primero en nacer, envuelto en silencio y con un llanto tímido. Noé llegó después, con un grito fuerte, casi indignado, como si sintiera, sin entender, el abandono que los rodeaba. Ava, la última, tardó más, con el cintus cordón umbilical enredado alrededor del cuello y un susto que paralizó la sala. Durante minutos, Elizabeth pensó que la perdería. Fue solo al escuchar el primer llanto agudo de la niña cuando se permitió llorar también. Un sollozo, alto, destrozado, casi infantil, como si parte de ella también acabara de nacer. Horas después, ya en una habitación silenciosa del hospital, Elizabeth descansaba con el rostro vuelto hacia la ventana. Afuera, la lluvia caía fina, lavando las aceras vacías. Sobre su pecho dormía Ava. Los niños, en incubadoras, estaban bajo monitoreo. Todo en ella dolía, desde el primer cabello hasta la última vértebra. El celular, ahora descargado y abandonado en la mesita de noche, no había vibrado ni una sola vez. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida, ninguna justificación, solo el vacío absoluto de quien se marcha sin el valor de decir que se va. Cuando una enfermera entró en la habitación para revisar sus signos vitales, Elizabeth preguntó con voz baja, casi inaudible, como temiendo la respuesta. ¿Alguien? Llamó. ¿Por mí? La joven, con gesto amable, solo negó con la cabeza, ofreciéndole una sonrisa de aliento. Tal vez esté en camino, dijo, como quien ofrece una esperanza en la que ni ella misma cree. Elizabeth asintió, pero ya lo sabía. Lo supo desde el momento en que sintió la ausencia de él, pesando más que las contracciones. Esa misma noche, al otro lado del océano, Jonathan brindaba con champán a bordo de un yate privado en aguas italianas. A su lado, Sabrina reía por algo trivial, con el rostro demasiado maquillado y unos ojos que no sabían amar. Jonathan, con un traje claro y sonrisa forzada, fingía ligereza,
pero por dentro cargaba una inquietud. Al finalizar el brindis, tomó el celular y dudó. Tenía decenas de llamadas perdidas de Elizabeth, mensajes borrados antes de ser enviados, recordatorios automáticos sobre la fecha del parto. Lo eliminó todo. Era más fácil así. El pasado pesa menos cuando borras las notificaciones. Ya en casa, días después, Elizabeth encontró sobre el escritorio de la habitación un sobre sin remitente. Dentro, un documento frío y protocolario. Comunicado de separación y transferencia de responsabilidades legales. Jonathan lo había dejado todo listo. Una carta impersonal redactaba la decisión en términos jurídicos, como si ella fuera una empleada despedida de un puesto y no la mujer que compartió la cama, los sueños y el cuerpo con él. Como anexo, había una transferencia de fondos para cubrir los primeros meses de los bebés, seguida por un contrato de silencio. Ella no lo firmó, ni siquiera respondió. Durante semanas, Elizabeth pasó a ser dos mujeres, la que lloraba bajo la regadera, de rodillas, pidiéndole a Dios que le diera una explicación, y la que secaba las lágrimas, se ponía el delantal y amamantaba a 3 vidas con manos temblorosas, pero firmes. Las noches fueron largas, los llantos incesantes y los biberones infinitos. Pero había algo más doloroso que todo eso: el silencio. El tipo de silencio que llega después de la ruptura de una promesa. Él no llamó para saber los nombres de sus hijos, no mandó flores, ni siquiera pidió una foto. Desapareció, como si ella y los 3 pequeños fueran un capítulo mal escrito que prefería arrancar del libro de su propia vida. A medida que los días se convirtieron en meses, Elizabeth aprendió a sonreír de nuevo, una sonrisa cautelosa, cosida, de adentro hacia afuera. Cuando la madre de una compañera de la escuela preguntó si el padre de los niños era presente, ella solo respondió: «Estuvo aquí el tiempo suficiente para irse en el peor momento». No era amargura, era constatación. Elizabeth había dejado de esperar disculpas. Cambió las fantasías de reconciliación por metas simples: comprar un cochecito doble de segunda mano, conseguir un trabajo nocturno y enseñar a sus hijos a reconocer el afecto en las personas correctas. El mundo siguió. Elizabeth siguió. Y el Jonathan que un día ella amó se quedó congelado en el tiempo, detenido en aquella noche en la que los vientos de la maternidad soplaron en solitario. El hombre que no apareció en el nacimiento de sus propios hijos no lo sabía, pero en el instante en que dio la espalda a la sala de parto, también se la dio a cualquier versión futura de sí mismo que aún mereciera perdón. Los años que siguieron al abandono no se midieron en cumpleaños o estaciones, sino en cuentas vencidas, noches sin dormir y decisiones difíciles tomadas en el silencio de una cocina fría. Elizabeth nunca permitió que sus hijos percibieran el tamaño del agujero que Jonathan había dejado, no porque quisiera protegerlo a él, sino porque sabía que no había nada útil que sacar de un resentimiento prematuro. En Valle de Bravo, y donde se estableció tras dejar la CDMX, alquiló una pequeña cabaña de madera en la parte menos acomodada de la ciudad, rodeada de árboles y vecinos discretos. La casa solo tenía 2 habitaciones, pero lo que faltaba en espacio, ella lo compensaba con dedicación y rutina. Por la mañana, Theo, Noé y Ava iban a la escuela pública local. Theo con su mochila siempre impecable y gesto sereno. Noé con la rodilla lastimada de alguna travesura reciente, y Ava, con trenzas desalineadas, sosteniendo un cuaderno lleno de dibujos de caballos y planetas. Cada uno de ellos cargaba un tipo distinto de ausencia en el pecho, aunque todavía no supieran nombrarla. Elizabeth los observaba con ojos atentos, y aunque estaba exhausta, se empeñaba en prepararles el desayuno y acompañarlos hasta la parada del autobús, aunque eso le costara minutos preciosos de sueño. Después, caminaba hasta la escuela de música, donde daba clases de piano a principiantes, intercambiando su talento por un ingreso modesto que apenas cubría la renta. Por las noches, cuando los niños ya dormían, ella salía con una pequeña mochila a la espalda y se dirigía a las casas más adineradas de Valle de Bravo,
donde limpiaba baños relucientes y organizaba armarios que nunca habían conocido. El verdadero desorden de la vida, siempre en silencio, siempre con movimientos medidos. Cargaba la sensación constante de estar improvisando su propia existencia, como si fuera una actriz en un escenario improvisado, representando la vida que podría haber tenido, pero con decorados baratos. En los días más difíciles, miraba a sus hijos dormidos y se permitía imaginar cómo habría sido si Jonathan estuviera allí. Pero nunca por mucho tiempo. El dolor, cuando se recuerda, tiene dientes. Los niños crecieron como árboles plantados en terreno seco, con raíces fuertes, pero ramas contenidas. Theo era el más introspectivo. Parecía llevar dentro de sí un diario mudo de todo lo que veía, oía y entendía, pero no decía. Tenía una inteligencia precoz y una compasión madura que no se aprende en libros. Noé, por el contrario, era un huracán en miniatura. Intrépido, inquieto. Se peleaba con cualquiera que insinuara que su mamá trabajaba demasiado. Una vez lo suspendieron por empujar a un compañero que se burlaba de los zapatos rotos de Theo. Cuando Elizabeth lo llamó para conversar, él respondió: «Yo solo quería que supieran que tenemos papá, solo que no lo tenemos aquí». Ava, en cambio, era un enigma de luz y sombra. Apasionada por la música y por todo lo que implicara el uso de las manos, pintura, origami, jardinería, poseía una sensibilidad tan afilada como una navaja. A sus 6 años, preguntó a su mamá si ella sola había elegido los 3 nombres de sus hijos. Elizabeth dijo que sí. Entonces Ava respondió, con la naturalidad de quien habla del clima: «Qué bueno, creo que papá no habría sabido elegir nada bonito». Había, sin embargo, en la vida de Elizabeth, una constante, que no venía del pasado ni de la sangre: el señor Valdés. Vecinos desde hacía poco más de 4 años. Él era un exbibliotecario jubilado que pasaba los días cuidando de su propio jardín y observando el vecindario tras unas pesadas cortinas. Al principio, Elizabeth lo saludaba con cortesía, pero sin entablar mayor relación. Fue solo cuando Theo, entonces de 5 años, cruzó la calle sin mirar y casi lo atropellaron, que el vínculo surgió. El señor, que presenció la escena, corrió y lo jaló del brazo, salvándolo. Desde entonces, empezó a visitar la casa con frecuencia discreta, llevando pasteles, libros infantiles y, a veces, cuidando a los niños cuando Elizabeth tenía que trabajar hasta tarde. La relación entre ellos se forjó a base de silencios compartidos y pequeños gestos. Elizabeth nunca le contó en detalle lo que había vivido, y el señor Valdés nunca preguntó. Pero de vez en cuando, al ver los ojos de ella empañados por el cansancio, dejaba sobre la mesa de la cocina sobres con recibos pagados o comidas preparadas con un cariño casi paternal. Cuando ella intentaba negarse, él solo decía: «No te estoy ayudando. Estoy equilibrando el mundo». Pese a las dificultades, existía armonía en la rutina de los Torres. Las comidas se hacían en la mesa, aunque fuera solo arroz con huevos. Los niños aprendieron a doblar la ropa, a respetar el silencio de la casa cuando la madre dormía de día y a no pedir lo que ella no ofrecía por voluntad propia. Elizabeth sabía que estaba criando hijos conscientes, pero temía que crecieran con heridas invisibles, no por falta de amor, sino por el exceso de ausencias, la de un padre, la de tiempo, la de descanso. Aún así, las pequeñas conquistas llegaban como notas suaves de un preludio esperanzador. Ava ganó un concurso de dibujo en la escuela y pidió que su mamá asistiera a la exhibición. Noé empezó a tomar clases de fútbol gracias a un par de zapatos donados por Catalina, la directora de la escuela de música, quien había tomado afecto por la familia. Theo, silenciosamente, escribía historias en un cuaderno oculto bajo el colchón, donde imaginaba mundos en los que los padres siempre estaban cerca. En momentos como esos, Elizabeth sentía que tal vez estaba haciendo algo bien, aunque nunca tuviera la confirmación. A veces, al final de la noche,
Se sentaba ante el viejo piano que Catalina le había regalado y dejaba que sus dedos se deslizaran suavemente por las teclas. Tocaba para sí misma, no por placer, sino para recordar que aún había algo dentro de ella que no era solo dolor, solo supervivencia, solo resistencia. La música era su idioma secreto con su propia alma. En aquella casa sencilla, rodeada de sacrificios y dignidad, no se hablaba de Jonathan. Los niños sabían que él existía, pero el concepto de papá lo llenaban otros rostros. El del señor Valdés con su té de manzanilla, el de Miguel, el chofer del autobús escolar, que siempre se bajaba para ajustar el cinturón de seguridad de Ava, o incluso el de un vecino que reparó la puerta principal sin cobrar. Jonathan, con su traje caro y promesas rotas, era solo un eco distante. Pero la vida tiene una forma peculiar de tejer historias sin pedir permiso. Y en el silencio de aquella casa, mientras Elizabeth creía que por fin estabilizaba su travesía, algo, en otra parte del mundo, comenzaba a desintegrarse, y volvería a poner sus caminos patas arriba. Las calles de Valle de Bravo solían ser tranquilas, con sus árboles antiguos proyectando sombras irregulares sobre aceras angostas y sus casas silenciosas, como si se contaran secretos unas a otras. Fue una mañana cualquiera de jueves cuando Jonathan Medina bajó de un auto rentado a pocos metros de la escuela de música local, vestido con una camisa demasiado planchada para el lugar y con los ojos marcados por el cansancio. Traía en el maletín de cuero un pasado que ya no le servía y en la expresión un arrepentimiento apenas disimulado. Había pasado los últimos meses sumergido en una espiral que pocos llegaron a presenciar. La traición de Sabrina, la quiebra parcial de la empresa, la pérdida de respaldo en el mercado financiero y, al final, el vacío de una vida construida sobre arena. Fue en una madrugada de insomnio, sentado en su desolado departamento de lujo, que tecleó el nombre de Elizabeth en el navegador. Descubrió con una facilidad casi aterradora la dirección de la escuela de música y algunas imágenes de un evento comunitario donde ella aparecía al piano, rodeada de 3 niños sonrientes. El impacto de esa visión lo sacudió con fuerza. Esa era la vida de la que había abdicado. Y no solo sobrevivía, florecía, incluso en un terreno árido. Camino a la escuela, Jonathan ensayó palabras, disculpas, explicaciones que le sonaban falsas hasta a él mismo. Imaginaba que encontraría a una Elizabeth amargada, destruida, dependiente, y tal vez, en el fondo, deseaba verla así para mitigar la culpa que lo carcomía. Pero lo que vio, al asomarse por la ventana del aula donde ella daba clase, se fue todo lo contrario. Una mujer erguida, de expresión serena y voz firme, dirigiendo a un grupo de niños en sus primeras notas de una alegre melodía. Llevaba el cabello recogido de manera práctica, los ojos marcados por años de batalla, pero había una belleza en su porte que desarmaba cualquier fantasía de superioridad. Esa mujer ya no lo necesitaba. Y eso lo desconcertó más que cualquier ofensa. No tuvo valor de entrar. Dio media vuelta y caminó hasta la plaza del pueblo, donde se sentó en un banco de madera con los codos apoyados en las rodillas. Permaneció allí por horas, contemplando cómo transcurría la rutina de Valle de Bravo. Niños corriendo tras salir de la escuela, ancianos leyendo el periódico bajo el tibio sol, parejas discutiendo nimiedades, y entonces, sin planearlo, vio a un chico solitario cruzar la calle con pasos contenidos, arrastrando una mochila demasiado pesada para su cuerpo. Jonathan lo reconoció de inmediato. Era Theo. Lo siguió con la mirada, impulsado por algo inexplicable, y lo vio doblar en la esquina, donde Noé y Ava jugaban con hojas secas frente a una casa sencilla, con una bicicleta arrimada al porche y un piano de madera visible tras la ventana. Se acercó lentamente, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Noé lo notó. Con la mirada entrecerrada, el niño dejó caer las hojas que sostenía y avanzó con la cautela de quien se enfrenta a un intruso. Jonathan sonrió, como pidiendo perdón antes de ser acusado, pero no tuvo tiempo de ensayar ninguna aproximación.
Tú eres el hombre de las fotos, dijo Noé, con una voz firme que no parecía la de un niño. El hombre que lastimó a mi mamá. No lo dijo con rabia, sino con una claridad tan rotunda que dolió más que cualquier grito. Jonathan trató de responder, pero Theo se acercó y tomando el brazo de su hermano, completó. No te necesitamos, y se metieron a la casa. Así de simple, sin lágrimas, sin dramatismos. El tipo de rechazo que no se grita pero que resuena por años. Aturdido y herido emocionalmente, Jonathan se quedó allí, de pie frente a la casa, sintiéndose un intruso. Por primera vez entendió lo que era ser invisible para quienes alguna vez le pertenecieron. Regresó al auto y permaneció allí dentro por horas, observando la casa a lo lejos, como si el tiempo pudiera revertir lo que hizo 8 años atrás. En el asiento del copiloto había un regalo perfectamente envuelto. 3 libros de portadas, coloridas, uno para cada hijo. No se atrevió a entregarlos. En los días siguientes volvió a la escuela. Se sentaba en el fondo de la sala de conciertos en pequeños eventos abiertos al público, siempre en silencio, intentando hallar alguna brecha, algún gesto que le permitiera acercarse. Elizabeth lo vio, por supuesto, pero no se acercó. Continuaba tocando, enseñando, sonriendo con discreción, y cada mirada que le dirigía era más elocuente que cualquier discurso. No eres bienvenido. Al término de esa semana, tomó valor. La esperó a la salida de la escuela, en un atardecer de cielo rojizo. Cuando ella salió con un abrigo gastado y partituras bajo el brazo, él se aproximó. Ella lo vio enseguida, pero no apresuró el paso. Solo se detuvo frente a él, con la misma firmeza con la que había sostenido sola a 3 hijos. Elizabeth, empezó, pero ella lo interrumpió alzando la mano. No, no vas a empezar con lo siento o con las cosas fueron difíciles, porque lo que hiciste no fue un tropiezo, fue una decisión, y costó caro, dijo ella, con voz baja pero cortante. Jonathan intentó argumentar, pero ella lo miró con tanta claridad que supo que sería inútil. No viniste a ver a los niños, viniste a ver lo que perdiste, y ahora que lo viste, entendiste que aquí ya no hay lugar para ti. Se fue sin mirar atrás, dejándolo plantado en mitad de la calle como a un hombre desnudo frente a un espejo. Y él comprendió, por fin, que no era posible exigir las llaves de una casa que él mismo cerró por fuera y abandonó a su suerte. Ava llevaba semanas mostrando un cansancio extraño. Elizabeth, siempre atenta, no tardó en notar que algo no estaba bien. La niña, antes tan enérgica, empezó a evitar juegos en el patio, a quejarse de mareos y a pasar largos ratos recostada con la mirada fija en el techo. Al principio atribuyó el comportamiento al cambio de estación o al estrés escolar, pero cuando Ava se desmayó durante el desayuno, con la cuchara aún en la mano, Elizabeth supo que había algo más. El hospital más cercano era sencillo, con pocos recursos, pero las pruebas iniciales bastaron para encender todas las alarmas. Ava presentaba un cuadro poco común de anemia aplásica, una condición genética grave que comprometía la producción de células sanguíneas. Los médicos fueron directos. La niña necesitaría un trasplante de médula cuanto antes. La compatibilidad entre hermanos era posible, pero incierta. Se tomaron de inmediato las muestras de Theo y Noé. Elizabeth no lloró. Solo se sentó, junto a su hija, apretando su pequeña mano como si con eso pudiera sostener todo el universo. El teléfono que había estado guardado por años en un cajón volvió a sonar. Jonathan contestó en la segunda llamada, como si lo estuviera esperando. La voz de Elizabeth al otro lado era firme, aunque atravesada por un cansancio que se filtraba como una grieta invisible. Ava está enferma. Necesita un trasplante. Tú puedes hacerte la prueba. Sin explicaciones, sin abrir espacio para diálogo. Él respondió que sí, que estaría en el hospital por la mañana. Por primera vez en años, no se atrevió a discutir las condiciones del reencuentro. El pasillo del hospital olía a desinfectante y ansiedad. Jonathan no recordaba la última vez que había estado en un hospital público. Era como caminar por un mundo que no le pertenecía,
Uno donde la gente lloraba en silencio por falta de camas, donde las madres hacían de las sillas incómodas una cama improvisada junto a sus hijos. Al ver a Elizabeth de espaldas, asomada, a la ventana de la habitación donde dormía Ava, sintió el peso del abismo que los separaba. Ella no se giró cuando él llegó, solo señaló con la cabeza la banca a su lado, indicándole dónde sentarse. Y él, ahora sin máscaras, obedeció. La toma de muestras fue rápida, pero la espera se alargaba como un castigo. Durante 3 días, Jonathan permaneció en el pueblo, alojado en un pequeño hotel visitando el hospital a diario, incluso sin hablar mucho. Theo lo esquivaba con cortesía. Noé ni siquiera lo miraba, solo Ava, pálida y frágil, preguntaba con dulzura, ¿por qué viene siempre el señor triste? Elizabeth no contestaba, solo acariciaba el pelo de la niña, deseando que, al menos esta vez, ese señor triste pudiera reparar lo que rompió. El resultado salió en una tarde gris. Jonathan estaba sentado junto a la doctora cuando ella entró con la tabla de resultados. Con la profesionalidad de la experiencia, explicó que sí, Jonathan era compatible. Se podría hacer el trasplante, pero antes de que él pudiera soltar el aire aliviado, ella prosiguió con un tono cauteloso. Hay otra información en el examen. El análisis genético muestra que solo 2 de los niños comparten marcadores paternos con usted. El tercero, Noé, no presenta compatibilidad genética. La sala pareció encogerse. Jonathan bajó la mirada, procesando la noticia con la lentitud de quien camina entre ruinas. Por un instante, se sintió traicionado, pero enseguida la vergüenza lo atravesó como un filo. ¿Con qué derecho podía sentirse ofendido después de todo? Noé escuchó la conversación desde la puerta, donde estaba con Theo. Su reacción fue sutil, pero definitiva. Un silencio helado, seguido de pasos decididos fuera del hospital. Elizabeth lo siguió, pero el niño no se lo permitió. Se detuvo en mitad del pasillo. Se volvió hacia ella con los ojos llenos de lágrimas y dijo, sin alzar la voz, «Siempre supe que yo no era como ellos». Pero no hacía falta que fuera verdad. Fue la primera vez que ella lo vio llorar sin ocultarse, y tal vez también la primera en que Noé, el niño guerrero, se permitió derrumbarse. A la mañana siguiente, Jonathan autorizó el procedimiento, firmando todos los documentos sin vacilar. Durante la hospitalización, permaneció al lado de su hija, ahora más consciente de que no había nada que pudiera ofrecer excepto lo que estaba haciendo en ese momento. Mientras la sangre fluía de su brazo a la máquina y de la máquina a la esperanza, él contemplaba a Ava con una admiración desconocida. Ella, pese a estar enferma, hacía preguntas curiosas sobre el funcionamiento del suero y decía que algún día quería ser científica para inventar una medicina que no doliera. Tras el trasplante, Ava reaccionó bien. En unas semanas volvió a sonreír, y fue en ese intervalo, entre el miedo y el alivio, que Elizabeth decidió permitir algo impensable. Invitó a Jonathan a presenciar el recital de la escuela, donde los 3 harían su primera presentación conjunta de piano. No era un acto de perdón, sino de reconocimiento. Él, al fin y al cabo, había salvado la vida de su hija. En la noche del recital, el público era modesto. Sillas de plástico, murales de papel crepé, café tibio repartido en vasos de unicel. Elizabeth acompañó a los niños al escenario y desde lejos vio a Jonathan sentado en el fondo de la sala, tratando de pasar desapercibido entre padres y abuelos de niños que jamás conoció. Cuando los 3 tocaron, una pieza suave, compuesta por la propia Elizabeth, sus ojos se llenaron de lágrimas. No por arrepentimiento, sino por algo más profundo, la conciencia de que esas vidas continuaron sin él. Y quizá para siempre, continuarían así. En la semana siguiente al recital, el pueblo parecía respirar con más ligereza. Ava, recuperando el apetito y la vitalidad, volvía a inundar la casa con preguntas improbables y planes que mezclaban ciencia y fantasía, con la esperanza típica de quien no conoce el peso definitivo de la pérdida. Elizabeth, aunque aliviada, no se permitía relajarse del todo.
Aprendió que la estabilidad siempre era un intervalo y que toda calma, tarde o temprano, precede algún sacudón. La visita llegó una tarde templada de viernes, mientras Elizabeth terminaba de colgar la ropa y los niños jugaban damas en el porche. Un auto oscuro se detuvo frente a la casa, y de él bajó Sabrina, la mujer por la que Jonathan lo había dejado todo. Aún conservaba belleza, pero una belleza descolorida, de esas que ya no imponen presencia, sino que piden atención. Sus tacones se hundían levemente en la tierra suave de la banqueta y su mirada cargaba un desaliento imposible de fingir. Elizabeth no se movió. Cruzó los brazos y solo observó. Sabrina vaciló un instante antes de acercarse, como quien sabe que pisa un terreno donde no es bienvenida. «Vine porque ya no tenía a dónde ir», dijo, sin rodeos, como si supiera que el tiempo de las diplomacias había pasado. «Él no contesta mis llamadas. Lo perdí todo, Liz. Dinero, reputación, hasta la confianza de la gente que fingía quererme». Elizabeth no contestó. Sus ojos recorrieron el rostro abatido de la otra mujer, sin rastro de furia. Esa ya no era la Sabrina de los editoriales de moda ni de las sonrisas altaneras en las cenas de gala. Era una mujer común, marcada por decisiones que volvían para cobrarle factura. Cuando continuó, su voz temblaba entre la súplica y el remordimiento. «Solo necesito que él sepa que tiene otra hija». Fue como un trueno en cielo despejado. La revelación no provocó rabia, sino un extraño agotamiento en Elizabeth. Como si cada nueva verdad que salía a la luz requiriera de ella una fuerza que no se cultiva con solo café y disciplina. Noé, que oyó todo desde lo alto de la escalera, interrumpió la partida con Theo y desapareció sin decir nada. Otra grieta se abría, y ella sabía que pasaría tiempo antes de cerrarse. Sabrina no pidió entrar, ni trató de justificar su ausencia durante esos años. Solo dijo que la niña se llamaba Mía, tenía 6 años, y vivía con su abuela en Puebla desde que la madre había perdido el último contrato publicitario. Era dulce, inteligente, y recordaba a Jonathan en detalles sutiles, los ojos curiosos y el silencio obstinado. Elizabeth escuchó todo en silencio, con la postura de quien ya aprendió que escuchar también puede ser una forma de compasión. Esa noche, Jonathan recibió un mensaje con unas pocas palabras. «Ella vino. Contó todo. La decisión es tuya». Llegó a la casa al día siguiente, sin saber qué esperarse. Elizabeth no estaba. Los niños tampoco. Quien lo esperaba en el porche era el señor Valdés, sentado con un cuaderno en el regazo y un gesto mezcla de cansancio y vigilancia. Es fácil ser padre cuando la urgencia te llama. Difícil es ser presencia cuando nadie te la pide, dijo, antes de entregarle el papel escrito por Elizabeth. La verdad no es una moneda que se intercambia cuando conviene, pero si aún te queda algo de valor, ve a Puebla. La niña merece saber a quién se parece. Y eso hizo. Llegó a la casa modesta de la abuela de Mía con las manos vacías y el corazón lleno de cosas que no sabía nombrar. Mía lo observó por la ventana unos minutos antes de bajar. Cuando abrió la puerta, no corrió a sus brazos. Solo dijo: «Tú eres el señor de la foto que mi mamá escondió». Jonathan se arrodilló a su altura. No ofreció regalos ni promesas, solo una verdad quebrada. «Soy tu papá, y no puedo cambiar lo que no fui, pero puedo empezar por lo que aún puedo ser». Mía no respondió. Solo asintió levemente y regresó adentro, dejando la puerta entornada. Para Jonathan, aquello ya era un comienzo. El regreso de Jonathan a Valle de Bravo, tras conocer a Mía, no tuvo público, ni aplausos ni gestos de acogida. Fue silencioso, como una sombra que vuelve a casa al caer la tarde. El pueblo parecía el mismo, pero él ya no lo era. Sus zapatos caros estaban desgastados, las manos, antes hábiles para contratos y cifras, ahora aprendían a cargar bolsas del mercado, a reparar pequeñas cosas y a guardar silencio cuando era preciso escuchar. Ya no había escoltas, choferes, ni juntas de consejo. En su lugar había ahora una pequeña casa alquilada cerca del lago y un viejo Ford que a veces no arrancaba en las frías mañanas.
Y, sobre todo, estaba la voluntad de quedarse. El acercamiento con los niños no fue en línea recta. Se dio con titubeos, retrocesos y miradas de reojo. Theo, con su tranquilidad casi adulta, se limitaba a observar. Cuando Jonathan le ofrecía llevarlo a la escuela, aceptaba, pero pasaba todo el trayecto en silencio, mirando por la ventana. Noé, por su parte, parecía haberse callado de adentro hacia afuera. Si antes era el más ruidoso, ahora respondía con monosílabos, como quien se niega a otorgar al otro el poder de la palabra. Elizabeth no interfería, simplemente permitía. Sabía que ningún vínculo forzado florece. Y Jonathan, con el tiempo, entendió que ser padre no es ocupar un espacio, sino hacerse necesario sin exigir respuesta. Fue Abba quien empezó a romper el hielo. Una tarde lluviosa, cuando Jonathan apareció en la escuela para ver un ensayo, ella se acercó con pasos cortos, lo miró a la cara cansada y preguntó con sencillez, ¿todavía sabes tocar algo? La pregunta, sin pretensiones, fue la primera invitación. Jonathan, que había aprendido piano en la adolescencia y desde hacía años no tocaba, respondió con una sonrisa tímida que sí, recordaba un par de canciones viejas. A la semana siguiente, ya estaba sentado frente al piano, junto a Abba, equivocándose en acordes y riéndose de sus propios dedos rígidos. Poco a poco, Theo se asomaba con curiosidad. Noé observaba desde lejos, disimulando indiferencia, pero atento a cada nota. El sonido del piano empezó a llenar las tardes, como un recordatorio suave de que algo quería renacer en esa familia tallada por las ausencias. Elizabeth, por su parte, mantenía una distancia cuidadosa. Ya no sentía rabia, pero sí un cansancio crónico que solo quien ha salido adelante sin ayuda puede comprender. Observaba a Jonathan como a alguien a quien había conocido, pero que ahora vestía otra piel. La nueva versión de él era más humilde, más dubitativa, más auténtica, y por eso mismo más difícil de mirar. Cierta noche, cuando él se presentó a dejar unas compras y la encontró sentada en el porche, le habló sin levantar la vista. Ser padre por culpa no dura, solo se queda si es por amor. Él no respondió de inmediato. Se sentó despacio. En el escalón de madera y tras un silencio que pareció una disculpa, dijo, «Me quedé porque, aunque no lo supiera, ya era por amor antes de que todo se hundiera». Solo que no sabía reconocerlo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un velo tenue. No las negaron, pero tampoco las celebraron, simplemente las dejaron allí, como semillas que tal vez germinarían algún día. Lo que de verdad marcó una nueva etapa en la vida de Jonathan no fue un gesto grandioso, sino un acto de entrega total. El señor Valdés, hasta entonces un aliado silencioso de Elizabeth y de los niños, sufrió un infarto leve mientras cuidaba el jardín. «Ah, tía», fue Jonathan quien lo auxilió, cargándolo en brazos hasta el coche y manejando a toda velocidad al hospital. Pasó la noche entera a su lado, leyéndole fragmentos de un periódico, sosteniéndole la mano arrugada cuando el dolor lo sobrecogía. Cuando Elizabeth llegó al amanecer, lo encontró sentado, exhausto, junto al anciano, sosteniendo una taza de café tibio. En ese instante, ella supo que él, por fin, estaba presente. Poco a poco, Jonathan fue convirtiéndose en parte de la comunidad. Empezó a dar clases de matemáticas financieras en la escuela, de forma gratuita. Ayudaba en los ensayos del coro infantil y hasta organizó una feria de libros con donaciones de la biblioteca municipal. Su nombre, antes relacionado con la arrogancia de un financiero de la CDMX, ahora circulaba con respeto entre los vecinos del pueblo. Ya no era el hombre que abandonó a su esposa el día que nacieron los trillizos. Era el hombre que volvió y aprendió a escuchar. Mía, por su parte, empezó a visitarlo los fines de semana. La adaptación fue delicada, pero poco a poco los hermanos aceptaron su presencia como parte del paisaje familiar. Abba adoraba enseñarle a dibujar. Theo le leía sus historias de aventura. Incluso Noé, aunque con reserva, le mostraba cómo encumbrar cometas en los campos detrás de la escuela. Los lazos iban tejiéndose
sin la intención de borrar el pasado, sino de crear un presente donde cupiera más que el dolor. Elizabeth, por fin, se permitió un poco de paz. Cuando Mies encontró una carta escrita por Ava que decía: «Mamá, hoy toqué con mi papá». Se equivocó, pero fue divertido. Creo que está aprendiendo todo de nuevo, como yo. Entendió que quizá, solo quizá, no estaba sola en este nuevo comienzo. Las mañanas de primavera en Valle de Bravo tenían una luz que parecía posarse suavemente sobre las cosas, como evitando despertar memorias dormidas. Fue en uno de esos días, con el aire perfumado por las flores de bugambilla, que Elizabeth despertó con una carta en el quicio de la puerta. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano. Fue con la misma caligrafía firme, pero ahora vacilante, de Jonathan. Reconoció de inmediato esos trazos que años antes habían firmado papeles de divorcio fríos como contratos de negocios. No la abrió en el acto. La dejó sobre la mesa de la cocina y pasó el día girando a su alrededor, como quien sabe que abrir una memoria puede reabrir heridas que están cicatrizando. Solo después de acostar a los niños y mientras la tetera silbaba de manera lastimera, rompió el sobre. Lo que leyó no era una disculpa ni una súplica, era un relato honesto, tal vez el primero. Jonathan describía la peor parte de su caída, el diagnóstico reciente de un problema cardíaco hereditario, el mismo que había sufrido su padre y que ahora se manifestaba en él de forma silenciosa. Contaba que los médicos habían identificado una disfunción genética, rara y progresiva, y que eso explicaba los episodios de fatiga y mareos que había empezado a sentir en los últimos meses. El pronóstico era incierto. No era terminal, pero exigía cambios drásticos en el estilo de vida, atención constante y, sobre todo, control del estrés. Jonathan cerraba la carta con algo que no era un lamento, sino una aceptación. Te lo cuento no por lástima, sino porque, por primera vez, siento que eres el lugar más seguro donde puedo poner esta verdad. No quiero desaparecer otra vez, pero tampoco quiero que me vean, de nuevo, como alguien que no se quedó hasta el final. Elizabeth cerró los ojos un instante, como quien protege el corazón de sentir demasiado. Había algo de cruel en la ironía del destino. Él regresaba como si deseara reconstruirlo todo, pero la vida ahora lo confrontaba con su propia fragilidad y pedía a quienes habían sido heridos que lo cuidaran. Una inversión silenciosa de roles que solo el tiempo podría resolver. En los días siguientes, Jonathan continuó su rutina como si nada hubiera pasado. Seguía asistiendo a las clases de piano de Ava, supervisando los estudios de Theo y participando sin aspavientos en las cenas comunitarias de la escuela. Nadie conocía su diagnóstico salvo Elizabeth. Cargaba con ese peso como quien lleva un secreto valioso, no por vergüenza, sino porque no quería que su salud enturbiara lo que, por primera vez, parecía liviano. Pero el cuerpo, gran delator de verdades no dichas, empezó a pasar. Factura. Una tarde nublada, durante un ensayo con los niños para la presentación de fin de semestre, Jonathan tambaleó después de tocar unos acordes y cayó sobre el teclado. El sonido disonante resonó como una alarma. Elizabeth, que observaba desde el público con Mia en brazos, corrió hacia él, pero fue Theo quien llegó primero. El chico, sereno como siempre, sostuvo el rostro de su padre y le susurró algo que solo él oyó. No tienes que demostrar nada, solo quédate. En el hospital, los exámenes confirmaron lo que la carta ya presagiaba. El corazón de Jonathan requería un control riguroso, y los próximos meses serían decisivos. Cuando el médico salió de la habitación, dejando los papeles sobre la mesa, fue Elizabeth quien los recogió. Los leyó con la frialdad de quien ya estuvo al borde del abismo, y solo entonces, con él despierto, le dijo: «Sabes que ya no soy tu esposa, y también sabes que no soy tu enfermera, pero soy la madre de tus hijos, y eso, te guste o no, me hace parte de tu historia. Si quieres luchar, vamos juntos, pero si vas a huir otra vez, no pierdas más tiempo aquí». Jonathan, recostado, aferró la sábana con dedos pálidos. Su mirada, ya sin el brillo arrogante de antes,
Era la de alguien que empezaba a comprender esas capas del amor que le habían sido negadas y de las cuales él mismo se había apartado. No voy a huir, no esta vez, ni de mí mismo. Los meses que siguieron fueron, paradójicamente, los más intensos y los más tranquilos de la vida de Jonathan. El pueblo lo veía ahora como parte legítima del tejido social discreto y amable de Valle de Bravo. Empezó a escribir para el periódico local, con columnas semanales sobre finanzas accesibles, firmadas como Jonathan Medina, padre en Minen, reconstrucción. Los niños ya lo llamaban papá sin resentimiento, e incluso Noé, aunque guardaba sus gestos más tiernos para el señor Valdés, aceptaba sus consejos sin resistencia. Elizabeth, finalmente, se permitió lo que nunca se había permitido desde el abandono: recostar la cabeza en su hombro un instante. Sucedió una tarde en que Ava tocaba una pieza de Debussy en el porche y la luz del sol se filtraba entre las hojas. No hubo besos, ni promesas, ni nostalgia. Solo la certeza de que el tiempo, guiado por el arrepentimiento sincero y la presencia constante, podía remendar hasta los silencios más profundos. Noé caminaba por el campo tras la escuela con los audífonos puestos, pero sin música. Desde hacía semanas lo hacía así. Salía de casa con el pretexto de correr o de ayudar a la señora Vargas con las gallinas del rancho, pero en realidad solo necesitaba alejarse. Desde el desmayo de Jonathan, se había convertido en el epicentro silencioso de una duda que lo carcomía. Sabía del diagnóstico, del esfuerzo de su padre por estar presente y, sobre todo, que los demás parecían listos para pasar página. Pero él no podía. Era como si dentro de él coexistieran dos Noés: el niño que durante años quiso un papá que lo defendiera en las peleas de la escuela, y el adolescente que ahora debía decidir si confiaba en alguien que desapareció cuando más lo necesitaban. Jonathan, pese a todo, no había forzado nada. Jamás mencionó la paternidad de forma invasiva. Nunca lo trató distinto, pero quizá eso era aún más desconcertante, porque la falta de presión le dejaba libre para decidir, y pocas cosas dan más miedo que la libertad de amar a alguien que ya nos hirió. Cierta noche, mientras Elizabeth ordenaba los armarios de la cocina y Theo ayudaba a Ava con la tarea, el teléfono sonó. Era el abogado del señor Valdés. Con voz grave, anunció que el anciano, fallecido unos días atrás tras un segundo infarto, había dejado un testamento sencillo pero preciso. Además de una modesta cantidad destinada a causas comunitarias, parte de sus ahorros, unos $18,000, iban específicamente para Noé. No para los otros hermanos, solo para él. ¿El motivo? Una carta anexa. Noé leyó la carta al día siguiente, sentado al lado del piano, en completo silencio. Estaba escrita a mano, con la letra temblorosa y pausada de alguien que sabía que se iba. Ahí el viejo vecino decía: «Tú no fuiste engendrado por el hombre que ahora vive con ustedes, pero te cuidaste a ti mismo desde pequeño. Desde que te conocí, vi que intentabas llenar espacios que ni siquiera sabías que existían. Por eso, te dejo este dinero, para que busques lo que el mundo tiene que ofrecer, pero hazlo con el corazón ligero, porque padre no es quien está en el ADN, sino quien se queda cuando los demás se van». La carta se convirtió en una brújula. Noé la guardó en su bolsillo durante semanas, releyéndola cada noche, como si buscara en ella la autorización para sentir lo que no se atrevía a confesar. Hasta que, una tarde lluviosa, entró a la sala donde Jonathan descansaba tras un día de exámenes. Él estaba sentado a la mesa, con una taza de té casi intacta y la mirada perdida en la ventana. Noé se acercó, tomó una silla y se sentó frente a él. Por un instante, solo se observaron. «Yo no soy tu hijo», dijo, con una franqueza que no buscaba pelea. Jonathan asintió sin moverse. «Pero no recuerdo a nadie más que haya intentado enseñarme a hacer las paces con el silencio». Era una oferta, una especie de tregua, no una adopción simbólica, sino un gesto: «Quédate, aun sin garantías». Jonathan, con los ojos vidriosos, solo extendió la mano sobre la mesa. Noé no la estrechó, pero tampoco se marchó.
en 1900. Los días siguientes, el ambiente en la casa cambió. Elizabeth lo notaba con la cautela maternal de quien distingue cuándo intervenir y cuándo permitir. Theo, siempre comedido, parecía aliviado. Ava dibujaba sin parar árboles con ramas, entrelazadas, como si aquello representara mejor a su familia que cualquier foto antigua. También en ese tiempo sucedió algo inesperado. Un sobre color pardo, llegado desde la CDMX, apareció en la casa, dirigido a Elizabeth. Dentro, había una notificación de audiencia. Sabrina, la antigua amante de Jonathan, iniciaba una demanda legal para pedir una pensión para Mia, alegando que, aunque no hubieran estado casados, existía una obligación moral y patrimonial. El asunto trajo de nuevo tensiones que todos creían superadas. Mia, que ya se sentía en casa con naturalidad, notó el cambio de ánimo, dejó de jugar, empezó a dormir mal. Jonathan, al saber de la notificación, no se mostró sorprendido. Llamó a Elizabeth para hablar en el porche, bajo la tenue luz de una lámpara vieja. Allí, con la sinceridad de quien ya no esconde nada, le explicó. Ya había iniciado los trámites de reconocimiento formal de Mia, pero Sabrina quiere más. Tal vez quiere destruir lo que me queda. Sin embargo, esta vez no pienso. ¿Qué desaparecer? Elizabeth lo miró un largo rato. Ya no había rabia en sus ojos, solo un cansancio maduro y, en cierto modo, respeto. Sabía que aquella batalla ya no era suya, pero también que cada paso de Jonathan repercutiría en todas direcciones. Y que Mia, tan inocente como Ava lo fue un día, merecía paz. En la audiencia, 2 semanas más tarde, Jonathan se presentó con toda la documentación en regla. El juez, un hombre canoso y directo, reconoció la paternidad y estableció una pensión mensual. Sabrina no protestó. Su expresión lucía vacía, como quien lo perdió todo y solo se aferra a la supervivencia. Al salir del tribunal, se acercó a él con voz casi exhausta. Yo no supe ser mamá, pero Mia merece a alguien que aprendió a ser papá, y se fue sin pedir perdón. El auditorio de la pequeña escuela de Valle de Bravo estaba en silencio, salvo por el murmullo nervioso de los padres acomodando los programas del recital en su regazo y el crujir de las bancas de madera pulida. Los niños estaban tras bambalinas, acomodando partituras y pasando la mano por las teclas de los pianos digitales con un nerviosismo dulce e ingenuo. Esa noche era la inauguración del Festival de Otoño, un evento modesto pero simbólico, ya que unía a familias, profesores y alumnos en torno a la música como celebración del paso del tiempo. Para Elizabeth, sin embargo, significaba mucho más que un simple concierto. Era un punto de confluencia, donde las ausencias se transformarían en presencias, y lo que antes dolía hallaría otro nombre: memoria. Theo, Ava, Noé y Mia participarían juntos en la pieza de clausura. La pieza elegida no aparecía en el programa. Era una composición de Elizabeth, escrita en las madrugadas de sus años más difíciles. No tenía título, era simplemente la música, como la llamaban los niños en casa. Comenzaba con notas separadas, melancólicas, casi titubeantes, como quien camina por primera vez tras una caída. Luego avanzaba hacia una secuencia creciente, donde los temas se encontraban, se alejaban y volvían a cruzarse, para desembocar en un acorde sostenido que parecía decir: aquí estamos, a pesar de todo. Jonathan, sentado en la última fila, contemplaba la escena con los ojos llenos de agua. No sabía describir lo que sentía. Era una mezcla de orgullo, temor y una punzada persistente de incredulidad, como si su presencia allí siguiera siendo frágil, sujeta a un silencio cuidadoso para no romperse. Su corazón, aunque vigilado y medicado, aún le daba sustos discretos, pero había aprendido a escuchar sus ritmos internos como quien aprende a bailar con un compañero necio, con paciencia y con escucha. Cuando las luces se apagaron, Elizabeth subió al escenario, no como madre, sino como directora.
No usaba batuta ni atuendo formal, solo un suéter sencillo y un pañuelo al cuello. Pero su porte era el de alguien que conocía a fondo el sonido que estaba a punto de nacer. Hizo una ligera señal a los niños, que tomaron posición. Theo, concentrado y preciso, quedó a la izquierda. Ava y Mia compartieron el centro, y Noé, con una compostura extrañamente tranquila, se sentó a la derecha. Cuando sonó la primera nota, el salón contuvo la respiración. La música creció por capas. Cada niño aportaba al teclado no solo su dominio técnico, sino su historia. Theo, con su precisión, evocaba el cuidado de quien aprendió a no pedir demasiado, a la vida. Ava, sensible, dibujaba cada nota en el aire con la misma ligereza de sus ilustraciones de caballos y estrellas. Mia, apenas habituándose a pertenecer, tocaba con la mirada atenta, como temiendo equivocarse para seguir siendo aceptada. Y Noé tocaba con el peso de quien halló su lugar donde no había un mapa. La música fluía como un diálogo entre hermanos que nunca dijeron en voz alta cuánto se necesitaban. Jonathan apretaba el respaldo de la silla de enfrente, intentando no dejarse llevar. Pero cuando el tema principal de la pieza apareció, esa sucesión de acordes que él reconocía de las madrugadas en que Elizabeth creía que nadie la escuchaba, se rindió. Sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, no como un gesto dramático, sino como la aceptación inevitable. Ese era el sonido de lo que había perdido, y, aún más fuerte, el de lo que ahora tenía la oportunidad de preservar. Al terminar la presentación, hubo 3 segundos de silencio antes de que estallaran los aplausos. No eran gritos ni silbidos exagerados, sino un aplauso intenso y prolongado. Como si todos en esa sala intuyeran, aunque no conocieran todos los detalles, que habían presenciado algo más grande que un recital. Fueron testigos de una reconciliación sin palabras, una forma de amor que se construía nota a nota. Tras bambalinas, mientras los profesores acomodaban a los niños, Noé fue el primero en bajar del escenario y dirigirse a la platea. Se detuvo frente a Jonathan, aún de pie, y dijo en voz baja, aunque firme: «Todavía no sé qué eres para mí, pero hoy, cuando tocaba, pensé que tal vez tú podrías estar en el mismo sitio donde estaba esta música, y eso no es poco». Jonathan, con la voz quebrada, respondió solo con un gesto. Apoyó la mano en el hombro del chico y asintió. A veces es mejor no decir nada. Elizabeth se acercó al final, lo miró unos segundos y, con la serenidad de quien entiende que no todo amor debe volver a ser lo que fue, dijo: «No llegamos hasta aquí para empezar de cero, pero quizá ahora podamos caminar lado a lado, no como pareja, sino como 2 personas que crían hijos con la dignidad de quien sabe lo que es perder». Él sonrió, y en ese gesto había más humildad que en cualquier disculpa que hubiera podido pronunciar. El otoño dio paso a un invierno suave ese año en Valle de Bravo. El pueblo, acostumbrado a temperaturas más rigurosas, se extrañaba con los días benignos, las mañanas en que aún se podía salir sin guantes, viendo el aliento en el aire pero soportando el frío. Era como si todo el clima hubiera hecho un pacto de gentileza, una especie de acuerdo entre la naturaleza y la vida de quien, por dentro, necesitaba un poco más de ligereza. Elizabeth, al mirar por la ventana de la sala una mañana de domingo, notó algo que nunca había tenido tiempo de ver. La casa respiraba con ella. El estante, antes desordenado con papeles de cuentas y cuadernos, lucía ahora fotos nuevas. En una de ellas, los 4 hermanos estaban juntos una tarde en el lago, mojados hasta las rodillas, con el pelo alborotado y los ojos llenos de sol. En la pared contigua, una partitura enmarcada, la del recital, con las firmas de los 1930 niños y una dedicatoria escrita a mano por Elizabeth, para los que se quedaron, incluso cuando nadie se los pidió. Jonathan vivía ahora a 3 calles, en una casita de una sola planta con un jardín modesto, donde probaba a cultivar tomates con resultados inciertos. Ya no había lujos ni el confort artificial de cenas elegantes o viajes continuos, pero
Había serenidad y, con ella, un tipo de riqueza que le llevó toda la vida a comprender. En la sala de su casa había dos cosas imprescindibles: el viejo piano que logró restaurar y un portarretratos con un dibujo de Mía, hecho con letra infantil. «Papá, gracias por aprender conmigo». Con el tiempo, los domingos se convirtieron en un ritual silencioso. Por la mañana, Jonathan aparecía con un pay de manzana que él mismo preparaba, no siempre con éxito, y pasaba horas con los niños, jugando dominó, escuchando música antigua o simplemente existiendo con ellos. En el mismo espacio, la ausencia, que un día fue una constante en esa casa, era ahora solo un recuerdo que ya no hería, como una cicatriz que aceptas como parte de ti. Noé, el más renuente, fue el último en ceder, pero cedió a su manera. Una tarde en 1900, que estaban solos organizando libros para la biblioteca comunitaria, Jonathan le ofreció un manual sobre finanzas para jóvenes. Noé miró el título, frunció el ceño y comentó: «¿Nunca has pensado en escribir sobre cómo empezar de nuevo después de ser un idiota?» Jonathan rió sin ofenderse y respondió: «Lo estoy escribiendo, pero con actos». Desde ahí, la conversación fluyó, y el silencio entre ellos, que antes parecía un muro, se convirtió en un puente. No hubo grandes confesiones ni revelaciones, solo la presencia constante, firme e imperfecta, y para un chico que vivió media infancia temiendo ser abandonado, eso ya era suficiente amor. Ava comenzó a tomar clases de violín. Mía se inscribió en ballet. Theo obtuvo una beca para un curso avanzado de literatura juvenil y empezó a escribir su primera novela. Cada uno siguió su camino, pero con la certeza de que ya no tendrían que enfrentarse al mundo solos. Elizabeth, por su parte, al fin aceptó dar clases de tiempo completo en la universidad local. Y una noche tranquila, sentada al piano, le dijo a Jonathan sin mirarlo: «Tal vez el amor no sea un destino al que llegas, sino un lugar que construyes cada día, incluso sobre ruinas». Él asintió, no por conformidad, sino por entendimiento. Ahora comprendía que amar a alguien no es pretender componerlo, sino estar a su lado mientras se reconstituye. Y Elizabeth, aunque no volviera a ser su esposa, era su compañera de un modo más valioso. En la crianza de los hijos, en la escucha mutua, en la coreografía silenciosa de dos adultos que entendieron que el tiempo es más sabio que el orgullo. En una mañana de primavera del año siguiente, llegó una carta por correo. Era de Sabrina, desde un hospital en Roma, donde recibía tratamiento. Escribía con dificultad, pero sin rencor. Agradecía a Jonathan por cuidar de Mía y pedía solo una cosa: que la niña nunca cargara la culpa de los errores de su madre. Jonathan respondió con pocas palabras y un dibujo hecho por Mía: un padre, una hija y un gran sol entre ambos. La historia no terminó con besos ni anillos, ni con un gran gesto de reconciliación. Terminó como tenía que ser, con la vida siguiendo su curso. Con visitas los viernes, risas en el porche, libros que se escribían y una casa donde el silencio dejó de doler. Jonathan no recuperó el tiempo perdido, pero edificó el que quedaba, y a veces eso es aún más valioso.